El Vaticano es un estado diminuto, apenas 44 hectáreas, menos que un barrio de cualquier ciudad moderna. Sin embargo, detrás de esos muros se esconde una de las fortunas más poderosas y opacas del planeta. Su riqueza no se mide solo en reliquias o arte renacentista. Se mide en tierras, en propiedades repartidas por el mundo, en inversiones bursátiles y en bancos propios con reglas que no se aplican a nadie más. La pregunta incómoda es inevitable. ¿Cómo acumuló tanto dinero una institución cuya misión oficial es espiritual? La respuesta está en la historia. Durante siglos, la Iglesia Católica no fue solo un centro de fe, sino también un actor económico con capacidad de recaudar impuestos, administrar tierras y prestar dinero. En la Edad Media, los diezmos obligatorios eran la primera gran fuente de ingresos. Campesinos en toda Europa entregaban una décima parte de su producción al clero. Esa riqueza fluía hacia monasterios, obispados y finalmente hacia Roma. El Vaticano no necesitaba levantar ejércitos para conquistar territorios, simplemente cobraba impuestos en nombre de Dios. A esto se sumaban las donaciones. Reyes, nobles y comerciantes ofrecían tierras y riquezas a la Iglesia, buscando asegurarse el favor divino o el perdón de sus pecados. Fue un mecanismo tan efectivo que para el siglo XIII, la Iglesia ya era uno de los mayores terratenientes de Europa. Y no solo eso. Con el negocio de las indulgencias, la institución logró convertir incluso la salvación en una fuente de ingresos. Los fieles podían comprar el perdón a cambio de dinero, y ese flujo financió desde catedrales góticas hasta la majestuosa Basílica de San Pedro en Roma. El Renacimiento llevó esta acumulación de riqueza a un nuevo nivel. Papas como Julio II y León X actuaron como verdaderos banqueros. Financiaron campañas militares, proyectos artísticos y hasta guerras políticas, todo con dinero recolectado de la fe. La construcción de la actual Basílica de San Pedro, iniciada en 1506, es un ejemplo perfecto. Un proyecto monumental que se financió con indulgencias vendidas en toda Europa. Fue precisamente esta práctica la que indignó a Martín Lutero y detonó la Reforma Protestante. Es decir, los cimientos de uno de los mayores cismas religiosos de la historia nacieron de un problema de finanzas. Durante siglos, la Iglesia acumuló no solo oro y tierras, sino también poder político derivado de ese capital. Sus riquezas eran tan vastas que podían sostener o hundir reinos enteros. Los papas actuaban como prestamistas, financiaban coronaciones y organizaban alianzas internacionales. La historia de la deuda nos recuerda que quien presta, manda. Y el Vaticano, con su inmensa liquidez medieval, era el acreedor más influyente de Europa. Lo que resulta fascinante es cómo esa riqueza fue transformándose en capital moderno. La unificación de Italia en el siglo XIX le arrebató al Vaticano gran parte de sus territorios, pero no le quitó su poder financiero. En 1929, con el Tratado de Letrán firmado con Mussolini, el Vaticano recibió compensaciones equivalentes a más de $1.000 millones actuales, garantizando su independencia política y, sobre todo, financiera. Con ese dinero, creó un fondo de inversiones que sería la base de su fortuna moderna. A partir de ahí, la Iglesia dejó de depender solo de diezmos y donaciones. Se convirtió en un actor económico con cartera de inversiones, propiedades inmobiliarias y, finalmente, su propio banco. El punto de quiebre que convirtió al Vaticano en una potencia financiera moderna ocurrió en 1929. Italia estaba bajo el control de Benito Mussolini. Y la cuestión romana, la disputa entre la Iglesia y el Estado italiano desde la unificación, seguía abierta. Con el Tratado de Letrán, Mussolini reconoció la soberanía del Vaticano y, a cambio, entregó una compensación económica colosal, el equivalente a más de $1.000 millones actuales, entre efectivo y bonos del Estado. Ese dinero, lejos de quedarse guardado en bóvedas, fue invertido de inmediato. Roma aseguraba la independencia del Vaticano y el Vaticano obtenía el capital semilla para transformarse en un jugador económico global. Con esos fondos se creó una oficina especial para administrar inversiones, que con el tiempo derivaría en una compleja red de sociedades y carteras financieras. El Vaticano empezó a comprar propiedades en Londres, París y Nueva York, invirtió en bonos del Tesoro estadounidense, adquirió acciones en corporaciones multinacionales. De pronto, un estado diminuto de 44 hectáreas tenía presencia en los mismos mercados que bancos centrales y fondos de inversión. Era la confirmación de que la fe podía ser un pretexto perfecto para construir un imperio económico. En 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, nació el Instituto para las Obras de Religión, mejor conocido como el Banco del Vaticano. Oficialmente, fue creado para gestionar fondos de obras caritativas y religiosas. En la práctica, se convirtió en un banco con privilegios únicos, inmunidad diplomática, ausencia de supervisión externa y la capacidad de mover dinero internacionalmente sin responder a ningún regulador.
Esa opacidad lo convirtió en un actor tentador para operaciones que iban mucho más allá de la caridad. El caso más escandaloso explotó en 1982, el colapso del Banco Ambrosiano. Su presidente, Roberto Calvi, conocido como el banquero de Dios, había tejido una red de sociedades offshore con apoyo del Banco del Vaticano. Cuando el Ambrosiano quebró, faltaban más de 1.300 millones de dólares. Calvi apareció muerto en Londres, colgado bajo el puente Blackfriars, con ladrillos en los bolsillos. La investigación reveló conexiones con la logia masónica Propaganda Due y con la mafia siciliana. El Vaticano, que había avalado operaciones, se vio obligado a pagar más de 240 millones de dólares en compensaciones. Nunca admitió culpa, pero el mensaje era claro. El dinero de Roma estaba mezclado en una de las mayores conspiraciones financieras del siglo XX. La Guerra Fría amplió aún más esa dinámica. Diversas investigaciones han señalado que parte de los fondos del Vaticano fueron utilizados para financiar movimientos anticomunistas en Europa del Este y América Latina. En Polonia, se dice que dinero canalizado a través del Banco del Vaticano apoyó al sindicato Solidaridad, que terminó desestabilizando al régimen comunista. En América Latina hay evidencias de flujos de capital hacia grupos que se oponían a gobiernos de izquierda. El dinero y el poder del Vaticano se transformaron en herramienta geopolítica, alineada con los intereses de Occidente. Lo que había nacido como un banco religioso terminó siendo una pieza en la partida global contra la Unión Soviética. En este punto, queda claro que la riqueza del Vaticano no fue producto de milagros, sino de decisiones financieras y políticas calculadas. Pactos con dictadores, inversiones en los mercados más seguros y, cuando fue necesario, operaciones opacas en alianza con mafias y logias. La historia del dinero nos muestra que la institución más sagrada del cristianismo aprendió a jugar el mismo juego que los bancos centrales y las corporaciones. Acumular capital, protegerlo en secreto y utilizarlo como palanca de poder. Hoy, el Vaticano intenta mostrarse más transparente, pero la opacidad sigue siendo su marca registrada. En los últimos años ha comenzado a publicar balances financieros, pero las cifras son parciales y las preguntas permanecen. En 2020, por ejemplo, el Vaticano admitió tener más de 4.000 millones de euros en activos, pero investigaciones independientes han calculado que su verdadera riqueza, sumando propiedades, inversiones bursátiles y cuentas offshore, podría ser varias veces mayor. Los escándalos no han desaparecido. En 2019 salió a la luz que fondos destinados a la caridad fueron usados para comprar un lujoso edificio en el barrio de Chelsea, en Londres. El caso destapó una red de malversación, comisiones ilegales y corrupción dentro de la Secretaría de Estado del Vaticano. Incluso un cardenal fue llevado a juicio. Lo irónico es que, mientras fieles de todo el mundo donaban con la idea de sostener hospitales, misiones y ayuda humanitaria, el dinero terminaba en especulaciones inmobiliarias al más puro estilo de un fondo de inversión privado. No es un caso aislado. Hay investigaciones abiertas sobre uso indebido de tarjetas de crédito, inversiones fallidas y contratos poco claros con consultoras financieras. En cada uno de estos episodios se repite el mismo patrón. El Vaticano actúa como una corporación global, con la diferencia de que goza de inmunidad y de un aura de intocabilidad moral. Y aquí es donde la conspiración se mezcla con la economía explicada. La Iglesia se presenta como guardiana de la fe, pero detrás maneja capital con la misma lógica que cualquier banco de inversión. Lo más perturbador es que este modelo no es exclusivo del Vaticano. El sistema financiero explicado funciona igual a nivel global. Instituciones demasiado grandes o demasiado sagradas para caer, que son protegidas mientras los ciudadanos pagan la factura. En 2008 fueron los bancos rescatados con dinero público. En el Vaticano son los fieles quienes sostienen una maquinaria que mezcla religión y finanzas. En ambos casos, el resultado es el mismo: la acumulación de poder en manos de instituciones que no rinden cuentas. Para el ciudadano común, la lección es incómoda pero necesaria. Si incluso la institución más sagrada de Occidente utiliza las trampas del capitalismo explicado, ¿qué se puede esperar del resto de las corporaciones y gobiernos? Confiar ciegamente en que alguien más protegerá tu dinero es una ilusión peligrosa. La independencia financiera no se construye en Roma ni en Wall Street, sino en tu capacidad de planificación patrimonial, de inversión consciente y de gestión de capital. El Vaticano no se enriqueció por milagro. Lo hizo con impuestos disfrazados de fe, con pactos políticos, con operaciones financieras arriesgadas y con inversiones estratégicas en los mercados globales. Y aunque ha pasado más de un milenio desde los primeros diezmos medievales, la lógica es la misma. El dinero y el poder siempre caminan juntos. La historia no se repite, pero si no la entiendes, te aplasta igual. Esto no fue un capítulo cerrado de la historia. Está ocurriendo otra vez. Si quieres verlo antes de que te alcance, suscríbete.